Hola, gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión de Platts del mes de mayo. Estamos muy contentos de que estén con nosotros aquí una vez más. Si bien es cierto, este mes de mayo ha sido complicado para nuestro país con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Sin embargo, seguimos confiados de que Dios es el que nos sostiene, de que Dios tiene todo bajo control y que aún en esta modalidad de transmisión virtual, Dios se está moviendo en las casas de ustedes, en las casas de las personas de la congregación, y hemos tratado de cuidarnos entre todos, ¿verdad? Y en la iglesia hemos tratado también de asistir con las medidas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Así que poco a poco confiamos que esta pandemia va a ir pasando y tenemos nuestra esperanza fija y segura en Dios. Así que gracias por estar una vez más con nosotros. Y vamos a arrancar y hoy tenemos un tema muy interesante que nos trae nuestro compañero Alejandro, compañero de ministerio. Así que, ¿qué le parece si antes de pasar a la enseñanza del día de hoy, hacemos una oración? Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, porque a pesar de las circunstancias que pueden estar pasando en este mundo, Señor, tú sigues siendo Dios, tú nos sigues amando, tú nos sigues cuidando, Señor, y estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque un día enviaste a tu Hijo para morir por nosotros, Señor, y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestras vidas. Hoy te ponemos en tus manos esta reunión, esta transmisión, y disponemos nuestro corazón para recibir la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los dejo con Alejandro. Muchísimas gracias, Fer Jonathan, y gracias a usted también por estar conectado con nosotros en nuestras redes sociales a través de Ciudad de Dios, el Facebook de Ciudad de Dios y las diferentes redes sociales de la iglesia, y en las redes también sociales de Platts, Platts Ciudad de Dios. El día de hoy primeramente mi nombre es Alejandro y es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar compartiendo un rato. Y antes de comenzar, sí me gustaría hacerle una petición. Si a usted le gusta tomar notas, si le gusta ir un poquito más allá, ¿verdad? de cada conversación que tengamos o de cada enseñanza que usted reciba, vaya, tome este ratito, apúrele, vaya, búsquese un pedacito de papel, un lápiz para que vaya apuntando. Sí, personalmente me gusta dar muchos versículos, explicar un poquito a fondo qué es lo que vamos a hablar. Entonces, si usted encuentra algo de valor en lo que vamos a compartir, apúntelo por ahí y después en sus ratos de devocionales puede volver a repasarlo, puede volver a crecer un poquito más. El tema de hoy le hemos titulado ¿Cómo disfrutar de la vida que Dios nos da? Bastante interesante para este periodo que estamos viviendo, para estos momentos tan complicados, ¿verdad? Que estamos viviendo, donde sabemos que mucha gente está pasando por situaciones difíciles, por situaciones duras, ¿verdad? Hay falta de empleo, etcétera, un montón de cosas que son resultado de toda esta pandemia que estamos viviendo. Pero el tema es interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? De las cosas que Dios nos ha dado. Para comenzar, me gustaría leer una porción de la palabra. Nos vamos a enfocar en 3 versículos principalmente. Sin embargo, vamos a leer unos 3 versículos antes para poder entender más o menos de qué es lo que está hablando Salomón en Eclesiastés. Dice, voy a leer para usted Eclesiastés 2, versos del 21 al 26. Dice así: algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Y aquí vamos a los versículos que nos interesan. Entonces llegué a la conclusión, versículo 24. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Verso 26. Dios da la sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Normalmente a mí me gusta comenzar a conversar siempre con alguna historia o algo que haya vivido o algo interesante que sea relacionado al tema. Y mientras buscaba en esto encontré una
una situación muy interesante. Resulta que el canal Univisión Online, tenía un programa, podríamos llamarle así, donde usted mandaba una carta, ¿verdad? Y pedía ayuda. Ellos se encargaban de darle ayuda psicológica, de tratar de ayudarle a que usted sobrepasara los problemas que tuviera. Resulta que un día llega una carta muy interesante de una persona que se llama Bianca. Entonces voy a leerle un extracto de esa carta para ir aterrizando un poquito el tema para que vaya viendo por dónde vamos. La carta dice así: tengo 22 años, soy casada, tengo 2 preciosas hijas. Mi esposo es muy bueno conmigo, pero mi problema es que no soy feliz. No sé por qué, pero siempre siento que estoy cansada. A veces, muy triste, casi no tengo amigas y soy muy sola. Quisiera tener mucha energía, ser más divertida, pero no puedo. Mi esposo dice que soy aburrida, que es por eso que no tengo amigas. Pura vida, ¿verdad? Y el apoyo. Un consejo no muy alentador, pone Bianca. He tratado de cambiar, pero no puedo. Ya no sé qué hacer. Espero que me entiendan y me ayuden. Cuando yo leí esto, me puse a pensar y me puse a tratar de relacionar en nuestra vida, en cómo nos comportamos nosotros, la mayoría que estamos conectados como cristianos, los que no son cristianos también. Tengo muchos amigos que no son cristianos y pasan por situaciones muy similares a las que vamos a conversar hoy. Pero lo que más me llama la atención es que esta señora, que no la conozco en realidad, comenta que tiene un montón de cosas, y yo puedo inferir, puedo pensar que tal vez cuando ella era joven había soñado con tener un esposo, con tener familia, con tener su casa, con tener este montón de cosas, porque ella dice que ya lo tiene, o sea, lo logró. Sin embargo, no está contenta, no está feliz, inclusive dice que está cansada, que está triste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar, ¿no nos comportamos nosotros de la misma manera? Como cristianos, ¿no hemos llegado a ese punto también de decir, me hace falta tal cosa, me siento incompleto, no me siento feliz, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Más, volvemos al punto, en estos tiempos, ¿verdad? Donde estamos tan limitados de salir y toda la cuestión, qué complicado, ¿verdad? Se torna muy, muy estresante el hecho de tal vez tener cosas pero no poder disfrutarlas. Ahora, como decíamos ahora, muchos cristianos hemos pasado por esto. Yo he pasado por esto personalmente. Familiarmente muchas veces lo he pasado, y eso lo vamos a conversar en un ratito. Entonces, ¿cuál es el punto en esto? ¿A qué es lo que quiero llegar? Vamos aquí en este ratito que estamos sacando, aprovechémoslo. Vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Entonces usted ahí que está en la casa va a hacer esto conmigo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a tener un ratito y vamos a hacernos 2 preguntas muy sencillas. Primera pregunta: ¿estamos disfrutando de lo que Dios ha provisto para nosotros? Pregunta número 2: ¿estamos realmente agradecidos con lo que Dios nos ha dado o estamos deseando lo que tienen los demás? Así que le voy a dar 5 segundos para que usted lo piense ahí. Interesante, ¿verdad? Ya tenemos una respuesta, ya sabemos cómo está la cosa. Y eso se ve a que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, y nos responde de inmediato. Ya usted y yo sabemos cómo está la cosa. Ya usted y yo sabemos qué estamos pasando durante esta vida y si realmente estamos disfrutando de eso. Por eso, el tema de hoy se llama así: ¿cómo disfrutar de la vida que Dios nos da? Dios nos ha dado muchas cosas, pero tenemos que aprender a valorarlas, tenemos que aprender a quererlas, tenemos que aprender a disfrutarlas. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de gente? ¿Qué es lo que yo he visto en este tiempo? La mayoría de gente tiene tantas cosas o se acostumbra a tener las cosas que no ve la gran bendición de Dios en sus vidas. Quieren un carro, tienen un carro, pero siempre quieren tener uno mejor. Entonces el que tienen no lo cuidan, no lo atesoran. No dicen, de veras que Dios me dio esta bendición y es la bendición de Dios para nuestra vida, cuidémoslo. Ahora les voy a contar una historia personal con respecto a eso. Pero el asunto está ahí, el asunto se basa en eso. El asunto principal es que estamos cargados de cosas, de bendiciones que Dios nos ha dado, pero no las sabemos disfrutar. No sabemos que las tenemos por estar poniendo la mirada en otras cosas. Entonces en esta tarde, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder? Vamos a responder: ¿cómo podemos disfrutar de esa vida que Dios nos da, de esas cosas que Dios nos ha dado? Entonces vamos a hablar de 3 tips. Aquí les traje 3 tips para poder disfrutar de esa vida, para poder
entender y ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Aún en este tiempo tan convulso, tan difícil, siempre Dios nos da muchas cosas para nosotros. Entonces, el tip número 1. Entender que Dios es quien nos ha dado muchas cosas buenas para que las disfrutemos. Entonces, vamos otra vez a Eclesiastés, en el capítulo 2, pero vamos a centrarnos en los versículos 24 y 25. Dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Vea qué interesante, el versículo 25 inclusive se enfoca y dice: porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? O sea, a este punto en el que estamos, sea lo que sea que estemos pasando, todas las cosas provienen de Dios y las cosas buenas que tenemos tras de eso provienen también directamente de Dios. Entonces tenemos que empezar a entender que las cosas que nosotros tenemos provienen de Dios. Inclusive las pruebas, las cosas complicadas, muchas veces Dios las permite para que nosotros podamos crecer, para que podamos desarrollarnos y pasar a un siguiente nivel. Inclusive hasta eso tenemos que agradecer. Entonces, Dios es un Dios bueno. Entonces, Dios siendo bueno, lo que provee para nosotros son cosas que son verdaderamente buenas. No son cosas incompletas, no son cosas insípidas, no son cosas que tengan que, es un pedacito, usted tiene que ver cómo hace. No, son cosas que Dios las da, y si las da por completo. Pero la idea de Dios cuando las da es para que usted las disfrute. Tal vez no tenemos lo que queremos, pero tenemos lo que necesitamos y eso es lo que tenemos que aprender. Nuestra familia está unida, nuestra familia está cerca de nosotros, tenemos amistades, tenemos nuestro trabajo. Los que no tienen trabajo hay otras bendiciones que tienen. Tienen tal vez su cuerpo completamente bueno, completamente sano. Entonces hay que aprender a ver esas cosas, a empezar a ver lo bueno. Lo interesante de esto es que mientras leía todo esto yo decía, bueno, Señor, ¿será que solo para este tiempo vos estás dando cosas buenas o es que siempre? Y resulta que me di cuenta que a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se repite lo mismo. Dios es bueno, da cosas buenas, y quiero leerle una serie de versículos súper rápido para no tomarle mucho tiempo, para que usted vea que yo no estoy mintiendo. Dice, Eclesiastés 9:7, a los que les gusta apuntar, apunten rápido. Eclesiastés 9:7, así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Salmos 145, 15 al 16, dice, los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Nótese ahí, sacias el hambre, no da un poquitito de comida, no, hasta que ya no tenga hambre, eso es lo que da el Señor, bendiciones completas. Quita completamente el hambre y la sed de todo ser viviente, inclusive Dios le da las cosas a todo ser viviente, no solamente a nosotros, también a los animales y a todo lo que Él creó. Vean la clase de Dios que tenemos. Primera de Timoteo 6:17, la segunda parte dice, deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. No dice todo lo que queramos, dice todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Si nos hace falta algo, y sigo insistiendo en esto, si nos hace falta algo, muy probablemente no lo necesitamos y Dios lo sabe. Entonces, simple y llanamente tenemos que esperar en Dios. Pero ¿qué dice aquí según de Timoteo? Para que lo disfrutemos, lo que tenemos, disfrutémoslo. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O sea, que si Dios dijo, lo va a hacer. Y si Dios lo escribió a través de la Biblia, es porque lo va a cumplir. Entonces, terminamos con el tip número 1. Vamos con el tip número 2. Y este es muy importante. En este sí quiero tomarme un poquito más de tiempo. Debemos examinar nuestro corazón. Ese es el tip número 2. ¿A qué me refiero con esto? Que primero, ya hablamos de que debemos entender que todas las bendiciones vienen de parte de Dios y están para que las disfrutemos.
Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos recibiendo esa bendición que nosotros estamos esperando de parte de Dios? Muchos de nosotros tendemos a echarle la culpa al gobierno, a echarle la culpa a la situación, a echarle la culpa al país, a echarle la culpa a mi trabajo, a mi jefe, a todo el mundo. Pero no nos estamos dando cuenta que el problema no radica en las cosas externas, el problema radica aquí adentro, en el corazón. Leamos un segundito el versículo 26 de Eclesiastés 2. Dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador, o sea, alguien que no agrada al Señor, se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Dios inclusive puede quitarle las riquezas a alguien que no esté conforme al corazón de Dios, y eso vamos a verlo ahorita. Hay una historia muy interesante. Mientras hacía esto, vuelvo al punto, a mí me gusta mucho ese tipo de historias. Resulta que estaba leyendo, hay una revista que se llama la revista People, súper conocida. Resulta que esta revista People ellos tienen una costumbre de hacer como unos rankings, ¿verdad? De belleza y de ese tipo de vainas. Y resulta que a la actriz Halle Berry fue considerada como una de las mujeres más hermosas de todo el mundo. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante. Después de esa publicación, llaman a Halle Berry para una entrevista, están hablando y le preguntan sobre ese título que le dio la revista People. Y ella dice lo siguiente, lo voy a leer textual. La belleza. Quiero decirle algo. Ser considerada una mujer hermosa no me ha salvado de nada en la vida. No me he salvado ni del dolor ni de la aflicción. El amor siempre ha sido difícil para mí, continúa diciendo ella. En su esencia, la belleza es vanidad y siempre pasajera. No puedo creer lo que la gente hace hoy para ser considerada hermosa. Y lo interesante es que esa hermosa lo pone entre comillas. Tantas cosas excesivas, aún peor, les queda un vacío en el alma, el mismo vacío que los llevó a querer cambiar su apariencia. ¿Qué me demuestra esto y qué me dejó pensando? Caramba, chavala, le dicen que es una de las mujeres más hermosas del mundo. Ya por solo ese título empieza a tener contratos con un montón de gente y que fotos, que esto, que aquí, que allá. Pero ella cierra con esto. Les queda un vacío en el alma, el mismo vacío que los llevó a querer cambiar su apariencia. Entonces mi pregunta ahora es, ¿será que nosotros muchas veces estamos buscando más las cosas materiales, las cosas que nos faltan, las cosas que consideramos que nosotros necesitamos por derecho o que queremos por derecho? ¿Será eso lo que está tomando el primer lugar en la vida de nosotros? ¿Será que realmente, como estamos tocando en este punto, el problema está aquí adentro y no hemos entendido que eso no es lo importante, sino gozarnos en lo que ya tenemos? Interesante, ¿verdad? Vea lo que dice 1 Samuel 17:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Resulta que Samuel fue llevado a ungir al próximo rey de Israel. Empieza a sacar todos sus hijos ahí y empieza a mostrarlos todos en un abanico de oportunidades, dijo aquel, ¿verdad? Entonces empezaron a salir todo el montón de chavalos viniendo del gimnasio y todos grandotes y toda la cosa, y Samuel se iba pollititico cada vez que salía alguien, ¿verdad? Entonces, este es grandote, este es guapísimo, este es aquí, este es allá. Entonces resulta que el Señor viene a Samuel y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso les decía ahora que en este punto quería sacar un poquito más de rato. ¿Qué tiene nuestro corazón entonces? Esa es la pregunta que yo hago ahorita. ¿Qué tiene nuestro corazón entonces? Si el Señor está viendo nuestro corazón, ¿qué está viendo? Ahora, hay 3 cosas que Dios podría ver que no le agradan para nada. Y si vimos ahora en Eclesiastés, Él le da las bendiciones a los que le agradan. Hay 3 cosas, hay 3 puntos en esta parte. Hay 3 actitudes del corazón que tal vez están haciendo que nosotros no recibamos más de lo que ya tenemos, o inclusive nos están haciendo no disfrutar lo que ya tenemos. Entonces vamos a verlas de una manera rápida. La primera parte, el primer punto, la inconformidad.
¿A qué me refiero con inconformidad? A esa gente que es algo más, quiero más, ya tengo pero quiero más, está inconforme, es gente que tiene las cosas pero no las disfruta, que es lo que estamos hablando hoy. Gente que dice, Señor, me has dado tantas cosas, pero hay algo más, es que necesito algo más. Y se empiezan a enfocar en eso y pierden el sentido de gozar lo que ya tienen. Esto me recuerda al pueblo de Israel, ¿verdad? Si nosotros vamos a la Biblia otra vez, recordémonos el pueblo de Israel, salen de Egipto, van en el camino por el desierto, Dios empieza a protegerlos y les da la columna de fuego en la noche para que los caliente y toda la cuestión, les pone la columna de nubes para que no se quemen, para cuidarlos y todas las cosas que Dios hizo por ellos. Pero resulta que era un pueblo tan inconforme que veían todas esas cosas y nunca aprendieron a apreciarlas. Entonces empiezan y hacen una revolución porque tienen hambre, que no sé qué, que aquí, que allá. Entonces Dios dice, bueno, vamos a mandarles maná. Entonces el Señor les manda maná. Entonces aprovecha el rocío de la noche, manda el maná por el rocío, cae sobre la tierra para que ellos al día siguiente tengan comida fresca, tengan cómo hacer el pan fresco. Resulta que llega un momento en que son tan incómodos, son tan inconformes, que ya se cansaron del maná, se cansaron de todo lo que Dios les estaba dando en ese momento. ¿Y qué pasó? No, queremos más, queremos carne, y empezaron otra vez a quejarse. Dice Números 11 del 4 al 6. Entonces la gente extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. O sea, ni siquiera se pusieron a decirle al Señor, queremos más, queremos esto. Se pusieron a pensar en las cosas del pasado. Se les olvidó que habían pasado no sé cuántos años debajo del zapato de los egipcios, haciendo lo que ellos dijeran, cuando ellos dijeran, y lo que les interesó fue nada más la comida. Ni siquiera se acordaron que Dios había abierto el mar, no se acordaron absolutamente de nada de eso. Simple y llanamente lo que querían era más, inconformes. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. O sea, gente que venía agregándose al pueblo empezó a quejarse, y el pueblo de Israel, en lugar de salir adelante y decir, no, nuestro Dios es poderoso, nos ha dado todo esto, no, se pusieron en las mismas vainas. Entonces dice, el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Si tuviéramos un poco de carne, decían, como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, gratis sobre todo, ¿verdad? Y teníamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. O sea, por favor, la inconformidad que había era impresionante, y sabían que Dios era un Dios poderoso y por eso hasta cierto punto lo hacían. Pero ¿qué pasa? No estaban conformes con lo que Dios les estaba dando. Llegó un punto donde ya dijeron, no, queremos más. Entonces, mi pregunta es, ¿tendremos nosotros inconformidad en nuestro corazón? ¿Estaremos con la misma actitud del pueblo israelita en estos momentos? ¿Seremos un Israel moderno? Se la dejo ahí. Punto número 2. Otra actitud que es incorrecta, que tal vez es la que está haciendo que nosotros no disfrutemos nuestra vida. El punto número 2 es la conveniencia. ¿A qué me refiero con conveniencia? Señor, yo quiero que tú me bendigas porque necesito tal cosa, porque quiero hacer algo, porque tengo planes para eso. Entonces mi corazón se vuelve egoísta. Entonces resulta que yo lo que quiero es disfrutar de las cosas que Dios me da para mí, para adentro, solamente para mí, y no compartirlo con los demás, siendo completamente egoísta. Dice Santiago 4:2, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Pregunta número 2. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Estaremos pidiendo las cosas o estaremos viendo las cosas para nuestra propia conveniencia y eso nos está frenando de disfrutar lo que tenemos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene nuestro corazón? Y la tercera es la dualidad. La tercera actitud que nos puede estar frenando en esto. La dualidad. ¿Qué me refiero con dualidad? Que es el punto donde quiero agradarte, Señor. Quiero que me bendigas, quiero disfrutar de todo esto, pero también quiero agradarle a los demás.
tener esas dos vidas hasta cierto punto. Sí, bendíceme Señor, gracias por todo lo que me das, pero también quiero quedarle bien a los demás. Y esto le pasó a alguien también de la Biblia. En Primera de Reyes 11, del 11 al 12, hay una historia muy interesante con respecto a Salomón. Y Salomón fue el escritor de Eclesiastés, ¿verdad? Resulta que la actitud de Salomón era, ok, te quiero agradar, Señor, quiero hacer tantas cosas para vos, pero, vea qué interesante, también tengo que agradar a mis 700 esposas. Chaval, ¿verdad? 700 esposas también. Entonces, ¿qué eran lo que querían las 700 esposas? Pues querían agarrar y meter sus dioses paganos dentro de la casa de Salomón. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Estaba viviendo una doble vida, aún sabiendo Salomón que no tenía que hacerlo. Vea qué interesante en Primera de Reyes 11, el 2 y el 3 dice, el Señor había instruido claramente a los israelitas y les dijo, no se casen con ellas. Ellas son las mujeres extranjeras, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Y véalo cómo termina este versículo. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Qué irónico, o sea, uno se pone a pensar y uno dice, Salomón, el ser más inteligente del mundo, se fue pollo por estar tratando de agradar a los demás. Y empezó a perder el favor de Dios. El chavalo se puso a hacer templos, a meter los dioses, inclusive les hacía cultos a los dioses, a dioses que no tenían nada que ver con Dios. Y él lo sabía porque era un mandato de Dios. Sin embargo, dejó que su corazón se desviara, que su corazón se pusiera en una posición dual. Trato de agradarle al Señor, pero también estoy tratando de agradarle a la gente. Qué interesante. ¿Y sabe cómo terminó toda esta historia? Salomón terminó agarrando todo lo que tenía para dárselo a su peor enemigo, a Jeroboam. Perdió completamente todo. Entonces vea el cuidado que hay que tener con el corazón. Vuelvo a preguntar, ¿tenemos estas tres cosas en el corazón? ¿Serán estas tres cosas las que nos están frenando? Entonces recapitulemos, porque ya vamos para el tip número 3. Recapitulando, el tip número 1. Entender que Dios es quien nos ha dado muchas cosas buenas para que las disfrutemos. El tip número 2, debemos examinar nuestro corazón, a ver si no es nuestro corazón el que nos está frenando. ¿De qué nos tenemos que validar o tenemos que revisar nuestro corazón? A ver si estamos inconformes, a ver si no tenemos conveniencia, si no estamos buscando las cosas para nosotros mismos. O ver también, hacer una radiografía, a ver si no estamos siendo duales, a ver si no estamos jugando con los dos, ¿verdad? Si tratando de agradar al Señor y tratando de agradar al mundo. Y el tip número 3 es muy sencillo, pero a la vez es muy complicado. Debemos agradar a Dios en todo. Y ese es el tip más importante del día de hoy. Este es el punto central. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos está dando las cosas buenas, como decíamos anteriormente, pero también nos está dando la capacidad de disfrutar todo lo que Él nos da. Él nos da a manos llenas, dice la Biblia, ahora lo veíamos, pero también nos da la capacidad, si le agradamos, de disfrutarlo. Volvamos a Eclesiastés 2:26. Dice el versículo 26. Dios da sabiduría. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Voy otra vez. ¿A quién le da sabiduría, conocimiento y alegría? A los que son de su agrado. Tip número 3. Debemos agradar a Dios en todo. Entonces, ¿qué pasa? Leamos la Biblia. Alguna vez un pastor a mí me enseñó que tenemos que leer la Biblia de diferentes maneras y una de las maneras es para adelante, para atrás y por lo que no dice. Vea qué interesante. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Vamos para atrás. Si usted es de su agrado, ¿qué le va a dar el Señor? Y aquí es donde quiero empezar a aterrizar el tema y empezar a terminar. Número 1. Si usted es de su agrado, si usted ya aprendió a quitarse la inconformidad de su corazón, la conveniencia, la dualidad, si ya usted aprendió y entendió que todas las cosas que tenemos son dadas por Dios para que las disfrutemos, si ya usted se examinó el corazón y usted dice, sí, ya
ya voy directo para agradar al Señor, el Señor le va a dar estas 3 cosas. Número 1, sabiduría. ¿A qué me refiero con sabiduría? Es a que nosotros vamos a tener la capacidad de entender que la felicidad no está en las cosas en sí, sino la felicidad de nosotros se va a dar por agradarle al Señor. Entonces, ¿cuál es el disfrute? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Entender que nuestra felicidad no puede basarse en las cosas materiales, porque si no las tenemos nos va a pasar lo que nos ha venido pasando durante muchos años. Mi vecino tiene, el otro aquí, y voy a empezar a compararme con ellos y no voy a empezar a ver lo que yo realmente tengo. Número 2, segunda cosa que Dios nos va a dar, según lo que dice el versículo 26, conocimiento. La versión original dice ciencia. El conocimiento, el arte de aplicar la sabiduría que Dios nos dio a nuestras circunstancias y hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿qué es ciencia? ¿Qué es conocimiento? Es entender. Ya voy agarrando el toque, cómo trabaja Dios, ya me meto con Dios, Dios me empieza a dar la sabiduría para entender que lo que tengo es bueno, proviene de Él. Ahora, con la ciencia que Dios me empieza a dar, empiezo a crear estrategias y empiezo a hacer cosas diferentes, me empiezo a diversificar, empiezo a ver oportunidades donde no las hay para poder disfrutar de lo que Dios me ha dado. En esto me recuerdo una vez que iba a emprender un proyecto y yo decía, hey, para empezar este proyecto necesito plata, necesito esto, necesito lo otro. Y el Señor me llevaba al llamamiento de Moisés y el Señor le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él le dijo, una vara. Dice, con eso yo voy a manifestar mi gloria. Y uno muchas veces por estar viendo lo que le hace falta no se da cuenta de lo que ya tiene. Hay que usar lo que uno tiene, utilice lo que tiene en las manos. Si usted quiere emprender, pídale a Dios poderle agradar para que Dios le dé sabiduría y le dé esa ciencia, ese conocimiento para que usted se diversifique, para que usted pueda emprender, para que pueda poner sus proyectos a avanzar y no ponerse a pensar en lo que le falta, sino en lo que ya tiene. Y el tercer punto que nosotros podemos recibir de parte de Dios cuando le agradamos es el gozo, es la alegría. Entonces, el gozo y la alegría es la suma de la sabiduría y de la ciencia. Entiendo ya cómo es el asunto. Utilizo la ciencia para poder, y el conocimiento para poder hacer los cambios, los ajustes que necesito hacer en mi vida. Y el resultado de eso es alegría. Ya puedo entender que lo que tengo viene de Dios, que tengo que gozarlo, que tengo mi familia, que tengo ciertos bienes que Dios me ha dado. Que el carro que tengo tal vez no es el mejor del mundo, pero me jala, me lleva, me trae. Y Dios en su momento me dará uno nuevo. A nosotros nos pasó. Eso es muy interesante. Ya para ir cerrando el tema, quiero contarle una historia. Nosotros cuando nos casamos compramos un carro blanco, lo más bonito. El asunto es que un día nos vamos a visitar un tío que es pastor y dejamos el carro afuera. Sharon tenía aproximadamente ya tenía la panza bien grande, podría tener unos 6 meses, 7 meses más o menos de embarazo. Resulta ser que dejamos el carro afuera, vamos a la iglesia y no habían pasado ni 10 minutos cuando en las pantallas pusieron que la placa, no me acuerdo cuál era, de que fuéramos afuera, ¿verdad? Que algo pasó. Entonces resulta que le iba a Sharon, ¿qué sal? Ya nos abrieron el carro y nos robaron el radio y toda la cosa. Pues bueno, ya voy yo, en ese tiempo mi actitud no era la mejor, mi actitud era una actitud bastante interesante, que en algún momento si tengo la oportunidad les contaré mi testimonio, pero era una persona bastante arrogante. Entonces resulta que voy yo ya todo enojado, ¿verdad? Ya con el otoño hasta arriba, ya que me robaron la cuestión del carro, que no sé qué. Entonces llego y cuando llego, la sorpresa mía fue que el carro estaba completamente desbaratado. Venía un carajo en un carro negro, venía borracho, y en la parte en la que estaba había como una cuesta, y donde él venía tan rápido de San José perdió el control del carro y pegó contra el carro de nosotros. Entonces quedó el carro completamente metido dentro del carro de nosotros. Claro, para mí fue impresionante porque fue 10 minutos después de que nos bajáramos. Y habíamos tenido el plan, de que Sharon se quedara dentro del carro mientras yo iba a saludar. O sea, si Sharon se hubiera quedado en el carro, se hubiera muerto, de fijo, y Sophie también se hubiera muerto. Pero el asunto a lo que quiero llegar es que a partir de ahí algo pasó conmigo. En lugar de cambiar mi forma de pensar, en lugar de cambiar mi altivez, más bien me dio lo contrario. Más bien yo me puse a reclamar.
Y yo me puse a decir, pero ¿por qué a mí? Tantos años, yo, Señor, que te he servido desde los 9 años, desde chiquitillo, desde chamaquillo, estoy yo ahí, y me pasa esta cuestión. Y empecé a retroceder, y empecé a ver un montón de cosas que antes no había visto. ¿Qué pasó? Resulta que al tiempo compramos un carro, otro, carro de 2 puertas. Ya Sofía había nacido, y ahora, ¿qué empezó a hacer Alejandrito? Gracias, Señor, por el carro que me diste. Mentira, empecé otra vez en la misma vaina. Ahora qué complicado, carro de 2 puertas, ya está la gordilla, ya está creciendo, ahora sacar la silla, sacar esto, sacar lo otro. Fatal. Resulta que ese carro azul lo perdimos. Y no le estoy mintiendo, esto es una historia de la vida real. Es verífico, dijo el gringo. Lo perdimos el bendito carro azul, bendito carro que siempre me gustó, pero me incomodaba. Pues resulta que perdimos el bendito carro por una situación monetaria y toda la cuestión. Dios nos da la oportunidad de conseguir otro carro. Un carro igual al inicial, nada más que gris. Pero el vacilón con esto es que el carro lo compramos, el chaval nos dice, se lo doy en 2 semanas. Entonces, ¿está bien? Perfecto, nos lo da en 2 semanas. A las 2 semanas, cuando nos entrega el carro, tiene una cuestión mecánica, lo llevamos a un mecánico, lo levantan y nos dice el mecánico, pero este carro no sirve para nada. Y nosotros, ¿cómo que no sirve para nada? No, el yugo que soporta el motor está quebrado. Entonces, en cualquier momento ese motor se le viene al piso. Y yo me metí, ¿verdad? En oración, en ayuno y todo, sobre todo. Lo primero que empecé fue a reclamar otra vez. Pero es que qué cochinada de carro, que no sé qué. Primero aquel que lo desbarataron todo, el azul que lo perdimos y ahora que recuperamos este. Estamos hablando que llevamos como más o menos 6 años de periodo. Vea todos los años que perdí, 6 años. Resulta que en eso no hay nada que hacer y toda la cuestión. El Señor usa al padrastro de Sharon para que nos aparezca otro carro, un carro chiquititísimo, era un vacilón, era un zapatillo así, nosotros le decíamos el tanque. Resulta que viene el tanque, entonces ya cambiamos el carro y ahora entonces Otoya se pone a alabar al Señor y a darle gracias a Dios. Pues no, aunque usted no lo crea, mi corazón estaba tan duro, mi corazón estaba tan complicado, tan metido en lo que yo realmente quería. Siempre le pedía a Dios un carro grande, que no vi que ese carro era el proceso por el que Dios nos iba a pasar para pasarnos a otro nivel. Si yo hubiera entendido que ese zapatillo era lo que Dios iba a usar para pasarnos a otro nivel, no hubiera perdido 3 años más de espera. Pero resulta que este chiquitillo súper bien, un carro excelente y toda la cuestión, y un día se le friega el arrancador. Y ya yo otra vez todo enojado, que el arrancador aquí, que el arrancador allá. Pues resulta que en esas cuestiones de la vida, ya yo vengo en un cambio, ya yo venía entendiendo un poquito más de cómo funcionaba el Señor, de cómo agradar al Señor. Me vuelvo a Sharon y le digo, ¿sabe qué es el asunto? ¿Sabe qué tenemos que hacer realmente? Lo que tenemos que hacer es agradecerle al Señor por el carro que tenemos. Dejemos de estar regañando, dejemos de estarle diciendo, dejemos de estarle pidiendo un montón de cosas y cuidémoslo. Y empezamos a meterle cariño. Le cambiamos el arrancador, que fue un montón de plata, le empezamos a meter, nos dimos cuenta que le faltaban los compensadores y le metimos los compensadores y empezamos a chinear el bendito tanque. Y empezamos a darle cariño, empezamos a cuidarlo y Sofi llegaba y subía los pies en los asientos y lo subía por todo lado. Yo le decía, no lo suba porque en cualquier momento lo cambiamos, no lo suba porque en cualquier momento lo vendemos. Y era un carro que nadie lo iba a comprar, estábamos seguros que nadie lo iba a comprar. Pero empezamos a agradecer al Señor, empezamos a agradecer las cosas que teníamos, el carro que teníamos, pasaban esos carrotes grandotes, ¿verdad? Y uno, qué bueno ese chunche, ¿verdad? Qué rico tener uno de estos. Pero yo me volví y le decía a Sharon, pero gracias a Dios, nos cubre la lluvia, nos jala, nos trae, y es un tanque chiquitito, entonces, le echamos 5,000 pesos de medio tanque. Entonces empezamos a ver las cosas de esa manera, nuestro corazón empezó a cambiar. Empezamos a dedicarle el carro al Señor, utilizarlo para su obra, empezar a jalar gente, empezar a hacer un montón de cuestiones. Resulta que para hacer esta historia gigante corta, un día el padrastro de mi esposa nos dice, deme el carro suyo, el tanque, se lo cambio. Y nosotros nos asustamos. Entonces resulta que el hombre nos da un carro y nos da un carro de un año muchísimo más moderno. Y nosotros asustados, ¿verdad? ¿Y quién se va a llevar el tanque, verdad? Si nadie lo iba a comprar. Perfecto. Y para hacerle la historia corta, a los 3 meses después de tener ese carro, llegó otra vez y nos dijo, no, ustedes no se merecen ese carro. Resulta que acabo de recibir un carro grande y trae un llaverito que dice, Jehová de mi pastor, nada nos faltará.
E inmediatamente pensé en usted, me dice. Y yo dije, este es el carro de Sharon y de Otoya. Se vino, me dio las llaves, se llevó las llaves del otro carro y nos dejó el carro que tenemos ahora. ¿A qué voy con todo esto? A que probablemente muchas de las cosas que no estamos disfrutando, muchas de las cosas que no estamos creciendo y no estamos avanzando, no es culpa de nadie, sino culpa de nosotros mismos. Culpa de nuestra actitud, como lo veíamos ahora. Culpa de nuestro corazón, y nuestro corazón no está agradando al Señor. Entonces la pregunta ahora es, ok, estoy disfrutando entonces de las cosas buenas que Dios me está dando. Estoy haciendo en serio un análisis de lo que tengo, mi trabajo, mi casa, mis papás, mi ministerio, mi esposa, mis hijos, mi propia vida. Estoy agradeciendo por eso. Entonces aquí sí quiero hacer un alto y quiero pedirle que por favor cierre un momentito sus ojos. Y quiero que escuche esto que le voy a decir. Si en este momento, cuando ya llegamos a este punto, usted dice, sí, definitivamente, yo me he equivocado. Mi corazón no ha sido el correcto, no le he agradado al Señor, no he tenido la capacidad de agradecer lo que tengo, sino que más bien estoy viendo lo de los demás, estoy teniendo esa envidia tonta de querer todo lo de los demás. Es un momento, pero así perfecto, se lo puedo asegurar que es un momento perfecto para que usted hoy haga un alto en el camino, para que usted entregue su corazón al Señor y le permita que el Señor empiece a transformar su corazón, que el Señor empiece a trabajar en ese corazón para que usted pueda conectarse con Él y empezar a disfrutar de lo que tenemos, que a pesar de las cosas difíciles, a pesar de lo que viene, el Señor decía, en el mundo tendréis aflicción, pero relax, yo vencí al mundo. Esa seguridad de estar tranquilos solo la da nuestro Señor, no la dan nuestros esfuerzos, no la dan nuestros estudios, no la da nada. Vea que Halle Berry decía, quedan con el mismo vacío. Hay una expresión que a mí me encanta de un pastor amigo mío, que él siempre dice, el ser humano tiene un hueco, tiene un vacío en forma de Dios en su corazón. Nada lo puede llenar porque tiene forma de Dios. Ahí donde usted está con los ojos cerrados, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname. Reconozco que me equivoqué, reconozco que me estoy quejando, reconozco que he cometido muchos errores, reconozco que mi vida no ha sido la mejor porque yo no he querido que sea la mejor. Yo me he puesto a ver en lo que me hace falta y no estoy viendo en lo que realmente tengo, en lo que tú me has dado hoy. Así que a partir de hoy, Señor, número 1, te entrego mi corazón, que tú seas el dueño de mi corazón. Que seas el que maneje mis pensamientos, el que maneje mi corazón y quite todas esas cosas. Y segundo, a partir de hoy quiero empezar a agradarte. Quiero empezar a ser esa persona que tú quieres que yo sea para poder disfrutar de las cosas. Yo sé, y vuelvo al punto, que estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos muy complicados. Y tal vez usted dice, sí, qué fácil, ¿verdad? Él tiene trabajo, él tiene esto, él tiene lo otro, pero yo le puedo asegurar que cuando usted se conecte con Dios y entienda lo que Dios tiene para usted, usted va a descansar, va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el Señor, y solo Él puede darla. Quiero finalizar con una porción que está en Mateo 6, 25 al 33, y con esto terminamos. Y dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Estas son palabras de Jesucristo. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Hay una versión que dice, por más que usted le ponga y haga y tenga esfuerzos, podrá añadir un codo a su estatura. Qué interesante. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Ténganse por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas
sus necesidades. Y cierro con esto: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Adoremos. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar tú puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, el Santo Espíritu. Oh, ven. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Santo Espíritu. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido, Señor. Sé bienvenido a este lugar. Sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido, que todo corazón
Qué bueno que es compartir este mensaje. Gracias a Alejandro. Creo que Dios nos ha hablado el día de hoy. Y qué bueno es adorar juntos. La verdad es que a pesar de la distancia, estamos todos en un mismo sentir, adorando a nuestro Padre. Así que es un tiempo muy especial para nosotros. Y gracias por acompañarnos una vez más. Recuerde seguirnos en nuestra red social de Facebook, Platts Ciudad de Dios, y las páginas oficiales de la iglesia. Ahí puede tener más información de nuestras transmisiones y nuestros próximos eventos. Muchas gracias y hasta luego.